Bueno, voy a presentar el acto en nombre de Tribuna Ciudadana. Voy a daros a todos las gracias por estar aquí, que además me parece que tenemos un público muy nutrido, os lo agradezco muchísimo y creo que será una conferencia que vale la pena. También aprovecho, porque si hay mucha gente que no es de Tribuna Ciudadana y se quiere hacer socia, pues nos encantaría, porque así podríamos continuar realizando estas actividades culturales tan estupendas, pero que nos resulta un poco duro a veces económicamente. En fin, yo lo lanzo. Si alguien recoge, pues estupendo. Vamos a ver. Una vez saludado al público y a la Nueva España, quiero saludar muy especialmente a don José María González Novalín. Muy expresivamente este saludo porque ha aceptado nuestra invitación y sabemos que no se prodiga demasiado en actos públicos. Encima yo hacía mal tiempo, pues muchísimas gracias. Gracias. Y a Fernández Conde, catedrático de la Universidad de Oviedo, pues por haber aceptado generosamente la presentación del señor Novalín. Luego decirles que si miran el programa de Tribuna, que muchos tendrán, del mes de mayo, advertirán que hay dos conferencias sobre la reforma luterana. La primera, la de hoy, día 5, que impartirá el señor Novalín, y cuyo título es Una semblanza de Lutero en el centenario de su reforma. Y la segunda, el día 19 de este mes, que impartirá el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. El título, Martín Lutero y Carlos V. Ambas conferencias constituyen un pequeño ciclo, pequeño porque no son más que dos, pero que Tribuna Ciudadana ha querido realizar para unirse a las muchas conmemoraciones que están teniendo lugar en toda Europa con motivo del 5º centenario de la Reforma Luterana. No queríamos quedarnos al margen porque nos parece importante, ¿no? Entonces, este ciclo tiene estas dos conferencias, quedan un poco separadas, nos hubiera gustado que estuvieran un poco más juntas, pero a veces no queda más remedio, o siempre, que ceñirse a las necesidades de las agendas de los conferenciantes. Y unas veces quedan mejor y otras peor, pero de todas maneras, bueno, está bastante bien. La fecha, 2017, que es este año, responde al hecho que se ha considerado el inicial de la reforma, porque la reforma es un proceso muy largo y se considera que el hecho inicial para el arranque de la reforma es justamente en 1517. En 1517, Martín Lutero, no sé si fue en noviembre, en octubre, en mayo, no sé. Primero de noviembre. Martín Lutero colgó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que es en cuya universidad, en la ciudad de Wittenberg, él impartía sus clases, ¿no? Pues una vez colgadas esas 95 tesis y con el revuelo que se organizó inmediatamente, pues a partir de ahí se desarrollan los acontecimientos. Acontecimientos que son básicamente religiosos, porque enfrentan a los reformadores, Martín Lutero y otros, con la Iglesia romana y con el emperador. Pero no solo fueron acontecimientos religiosos, también arrastran a los príncipes alemanes que se enfrentan defendiendo casi siempre sus intereses políticos y económicos, mezclando con lo religioso.
También los campesinos, los pobres campesinos alemanes que vivían en condiciones muy miserables, pues a veces impulsados por algunos reformadores, dan lugar a unas revueltas muchas veces muy sangrientas que mezclan la religión con el descontento social. Quiero decirles que no fue la Reforma solo un asunto de disputas entre teólogos, o como he oído decir a no sé quién, eso eran cosas de curas y frailes. Pues no, no era solo eso. Fue un movimiento mucho más complejo, sin el cual Europa no sería lo que es. Y por lo tanto, muy digno de conocerlo en más profundidad. Pero lógicamente eso yo no lo voy a hacer, sino que lo harán los especialistas. Y para comenzar el acto en plan serio, doy la palabra a Javier Fernández Conde para que hable. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí cumplir la labor de telonero, entre comillas, de esta conferencia magistral de González Novalín tiene alguna dificultad que tengo que superar y espero que sea fácil que la supere en esta breve presentación. En primer lugar, es difícil que yo presente a Novalín sin que tenga que hacer algunas referencias que me competen a mí mismo, que tengan más o menos, que tengan incidencia en mí, porque ha sido una vida muy larga en la que hemos compartido muchas cosas y por lo tanto no quisiera que en esta presentación hubiera muchas referencias personales mías, sino solamente de él, aunque me temo que sean un poco inevitables. Y en segundo lugar, porque tengo la sensación de que soy como el segador que mete la hoz en mies ajena. ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy modernista, soy fundamentalmente medievalista. Y la Edad Media acaba donde empieza la moderna, en esa especie de mar proceloso del siglo XVI, y allí se sitúa básicamente Lutero. Entonces, bueno, uno puede ver a Lutero como final de la Edad Media o puede verlo como comienzo de la modernidad. En ese sentido, ese malestar de sentirme regando en un jardín ajeno o segando en una finca que no es la mía, puede superarse con relativa facilidad. Por eso me siento a gusto y agradezco a Tribuna Ciudadana el que me haya invitado a esta breve presentación. En primer lugar, yo quiero presentar a González Novalín como un maestro mío y de muchos alumnos que ha tenido en el seminario y en otras partes, y que lo tenemos como referencia. Fue hace muchos años. Lo conocí en las clases de Historia de las Religiones, en primer lugar, y en segundo lugar, de Historia de la Iglesia. Verdaderamente fue un aire fresco, renovador, en un seminario que entonces era difícil. Fíjense ustedes que las clases de teología dogmática las teníamos en latín, que hablábamos en latín, argumentábamos en latín y era difícil, el esquema era constreñido, duro, y no era fácil moverse en aquel ambiente académico. De repente llega Novalín, joven de Roma, profesor nuevo, y rompió aquel esquema un poco áspero y duro y empezó a hablar, por supuesto, en castellano. Y el modelo de clase era también un modelo completamente distinto, nada dogmático, nada magisterial, basado fundamentalmente en el diálogo, en la discusión, en el planteamiento de problemas, y era cómodo estar en clase, era cómodo hablar con él, y era cómodo hablar nosotros todos animados y movidos por su magisterio. Después, en Historia de la Iglesia, nos asomamos a una historia de la Iglesia también novedosa, llena de aire fresco. Podíamos mirar al pasado de la Iglesia con libertad, podíamos juzgarla, podíamos enfrentarnos a los problemas que parecían más o menos duros que oscuros, y podíamos mirar hacia el futuro con cierta tranquilidad y con optimismo y con esperanza. Yo tengo la impresión de que aquellas clases de historia de la Iglesia, que me acuerdo de ellas, fueron como el preámbulo de un aire nuevo que traería años más tarde, pocos años más tarde ya, el Vaticano II, que estaba ya en fase de preparación al final de los años 50, empezaba a botearse lo que iba a ser el Vaticano II. Por lo tanto, presento a Novalín en primer lugar como un maestro sin ningún tipo de reticencias, sin ningún tipo de acotaciones, un maestro en todo. En segundo lugar, ya personalmente también quiero presentarle, y eso hay una referencia inevitablemente personal, quiero presentarle pues como amigo de toda la vida. No son muchos los años que nos separan, pero
hemos vivido muchas cosas juntos, hemos sufrido también muchas cosas juntos, hemos solucionado problemas juntos mucho, mucho tiempo. Hemos caminado los caminos de Oviedo y de los alrededores muchos domingos y muchos días de la semana juntos. Los domingos por la tarde era obligado que en la calle Sacramento había una tertulia, en ese caso de fútbol. Qué frivolidad, dirán ustedes, con lo serio que es la historia, ¿verdad? Pues sí, había, y éramos 4 amigos, Ruiz de la Peña, el teólogo Víctor de la Concha y algunos más. Compartíamos el fútbol y los pasteles. Teníamos toda una liturgia que funcionaba muy bien. Y en torno a aquella mesa agradable y cálida, pues hablábamos de muchas cosas. Y yo lo recuerdo también con mucha viveza y con mucha alegría. Esa amistad me acompañó siempre como cura joven. Me ayudó también a dar los pasos de Roma con normalidad. Mi estancia en Roma, él estaba al lado también y lo tenía como referente, después en la tesis, etc. Para mí fue siempre una especie de pequeño o grande o amable siempre ángel tutelar. Eso en lo que se refiere a la persona y al magisterio de Novalín como profesor de historia de la Iglesia. La otra cara, el otro ángulo, la investigación. Yo digo siempre que lo digo muchas veces y lo dije a lo mejor pecando de pesado en las tesis, cuando hay una oposición, cuando tienes que enjuiciar a alguien, no quieres ser duro, pero dices cuando no te gusta el currículum que tiene algún pretendiente a una cátedra o a un puesto en la universidad o simplemente en una tesis, digo, cada persona, cada investigador tiene que tener un libro por el que se le conozca, por el que se le recuerde. Fulanito de tal, sí, es el autor de tal libro. El Quijote de Cervantes, a lo mejor mucha gente no se acuerda de las novelas ejemplares o del teatro, pero sí se acuerdan del Quijote, y así iríamos haciendo una lista. Novalín también tiene un libro del que todos nos recordamos y se va a recordar perennemente la historiografía de la modernidad. El libro sobre Fernando de Valdés. Yo tuve la suerte de asistir a su tesis cuando la presentó como tesis doctoral. El director era García Villoslada, maestro también personal y mi director de tesis unos años más tarde. Y ciertamente hablar del 16 y no hablar de Fernando de Valdés es no saber nada del 16. Y hablar de Fernando de Valdés y no hablar de Novalín, es autor de 2 volúmenes, la historia de Fernando de Valdés, una monografía muy compleja, muy densa, muy amplia, pero muy fácil de leer, y luego un segundo volumen de documentación, aparte de los artículos en torno a este gran personaje tan relacionado con la vida de Oviedo, especialmente la vida cultural y en particular la universidad. Este libro se gestó, bueno, fue su tesis doctoral larga, con mucha investigación, pero a la hora de hablar de Novalín no podíamos quedarnos solamente en ese libro, habría muchas otras cosas. Yo diría que es un especialista consumado en el humanismo del siglo XVI, fundamentalmente el humanismo español, aunque tocó otros tipos de humanistas de ese periodo. Diego de Muros, por ejemplo, hay 3 Diegos de Muros, él los distinguió perfectamente, uno es obispo de Oviedo, también estaban bordeados del clima humanista y personajes importantes en la historia de la cultura del XVI. Las corrientes espirituales del siglo XVI y la Reforma, las corrientes espirituales del siglo XVI y la Reforma, también la Reforma de la Iglesia española en el siglo XVI, la influencia de Lutero, del luteranismo más bien en España, era el tema de la conferencia que dio el día de Santo Tomás de Aquino, si mal no recuerdo, en el seminario de Oviedo. Y después ya también Lutero asoma muchas veces de algunas maneras a sus páginas. Lutero, o este clima reformista, sobre todo Lutero, del que va a tratar hoy, en el seminario habló más bien de la influencia de la Reforma y del luteranismo en España, cómo se introduce, qué canales, por qué caminos. Hoy va a hablar de la fisonomía de Lutero y es muy interesante el tema y nos va a presentar con toda seguridad una evolución sugestiva de la personalidad de Lutero, de su historiografía, etcétera, de sus distintas facetas y matices. Detrás de esta ponencia, evidentemente, está otro magisterio que tanto él como yo, estoy seguro, apreciamos muchísimo. La figura descomunal, extraordinaria de Ricardo García Villoslada. Navarro, profesor en Salamanca, profesor en la Gregoriana, profesor que todos seguíamos con mucha devoción en clase, director de su tesis, director de mi tesis,
y que hizo esa obra monumental sobre Lutero en 2 volúmenes, el primero más bien en su vida, en su primera evolución, el segundo ya en su enfrentamiento con la Iglesia. Y tuvimos la suerte, Novalín y yo, de hablar muchas veces con él cuando estaba el libro in fieri, cuando estaba gestándose el libro, las paseatas romanas de muchos domingos también, que terminaban en una cafetería del exquisito café romano, incomparable en todo el mundo, con Belloslada al lado y hablándole de cómo iba saliendo, cómo iba gestándose, cómo iba evolucionando la redacción de este libro. También es otro de mis recuerdos imborrables en mi historia personal. Cuando yo también tuve que hablar de Lutero hace poco tiempo, presentando una edición nueva de este mismo libro de la BAC en una de las librerías de Oviedo, tuve también la ocasión de repasarlo y de releerlo de nuevo y quedé absolutamente asombrado, la mentalidad un poco adulta ya, con cierta distancia, sabiendo que juzgas con mucha más firmeza y valoras con mucha más seguridad. Yo quedé pasmado simplemente de la enorme erudición, no solamente de erudición, de la enorme agudeza para hacer hablar a Lutero a través de sus palabras, de sus textos, de sus maravillosos Tischer Reden y de todas las cosas que hay en ese libro. Novalín va a hablarnos de estas cosas hoy. Yo no quiero ser un telonero que gaste más tiempo. Quiero terminar aquí dándole la palabra y seguro que vamos a encontrar un Lutero que nos va a admirar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Debo responder brevísimamente a estas 2 presentaciones más elogiosas de lo que yo merezco y de lo que merece mi obra. Pero eso ocurre siempre en una presentación, como ustedes saben. Empiezo por darle las gracias a don Javier. Usted vendrá después. Muy bien. Y porque baste decir que hemos convivido 18 años aquí en Oviedo, en el Prado Picón. Y claro, en 18 años se comparte una buena parte de la vida. Entonces, nos conocemos perfectamente, nos hemos influido mutuamente, de modo que muchísimas gracias. La presentación de usted me ha parecido sumamente oportuna porque ha puesto en relación las 2 conferencias, la mía y la de García Cárcel, Ricardo García Cárcel. En realidad son muy complementarias. Ella ha dicho que es una pena que estén tan separadas, pero sí, yo creo que van a ser, si las cosas van bien, yo debiera determinar donde tendría que comenzar Ricardo García Cárcel. Como ha dicho Javier, yo tuve hace unos meses una conferencia en el seminario y fue la que pensaba repetir aquí. El título de aquella conferencia era Lutero en España. Primera difusión y después persecución del luteranismo. Pero de eso hoy no voy a decir nada, de lo que pasó en España, porque no me daría tiempo. Y es que no podemos hablar de un Lutero en España sin conocer antes algo de Lutero. Entonces me ha parecido mejor centrarme en la persona y personalidad de Lutero hasta el año de 1521, lo llevo un poquito más adelante, porque en el 1521 es la Dieta de Worms, cuando Lutero allí descubre las cartas y sale de aquella dieta siendo considerado por la Iglesia Católica como un hombre excomulgado, como un hereje, y siendo considerado por el protestantismo como el fundador de una iglesia reformada, pero nueva, que sería, según el mismo Lutero, la verdadera iglesia del Evangelio. Entonces, muchísimas gracias, porque me parece que ha hecho una introducción muy coherente con lo que yo voy a decir. Los años 17 de cada siglo marcan un acontecimiento importante en la historia de la Reforma y por lo mismo en la de toda la cristiandad que genéricamente se identifica con Europa. Usted decía, es historia no solo de un personaje,
sino influye en la historia europea desde entonces hasta nuestros días. Es perfectamente cierto. Se trata del año de 1517, cuando el primero de los reformadores, Martín Lutero, presentó un programa en 95 puntos, tesis se denominaban entonces, sobre la reforma de la religiosidad, la Iglesia Católica, que se conoció por los más llamativos de sus títulos como lucha de las indulgencias. Una lucha que estaba programada en la Universidad de Wittenberg para la festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre, que desde antiguo se celebraba aquel día, porque la iglesia universitaria era una iglesia muy rica en reliquias, tenía centenares de reliquias. Era un poco la moda de aquel momento, y el elector de Sajonia, que era a la vez el fundador de la universidad, había procurado que su iglesia fuera de las más ricas en reliquias de la cristiandad. Y entonces el 1 de noviembre se celebraba como el Día de Todos los Santos, pero cuya presencia estaba fundamentalmente allí. Entonces no necesito decir mucho de la influencia que tuvo todo este fenómeno luterano en la historia de la Iglesia en general y en la historia de Europa. Empezaré por decir que durante los 3 primeros siglos de este fenómeno, de 1617 a 1817, este aniversario solo se celebraba en las iglesias luteranas o a lo sumo en las iglesias reformadas, presentando a Lutero como su primer fundador y hablando de su persona como la de un mensajero enviado por Dios para reformar una vieja iglesia que resultó irreformable, dando origen a otra radicalmente nueva. Como es natural, la vieja iglesia, la cristiana o romano-católica, no tenía nada que celebrar, como no fuera su propia ruptura interior y exterior, levantando acta de tener que medirse en lo sucesivo con un enemigo salido de sus propias entrañas. Para la nueva iglesia, la protestante, Lutero era el santo de Dios que venía al mundo para rescatar el rostro de Cristo que inevitablemente se había desfigurado. Por comprensible contraste, el Lutero de la vieja iglesia, de la Iglesia católica, era una encarnación del demonio, el mayor enemigo con el que ésta se encontraba desde que había sido fundada. Por eso, con los protestantes ni hablar, y menos de religión. Los que tenemos algunos años, bastantes en mi caso, recordamos el trato que se daba a los pequeños núcleos protestantes que se habían establecido en España ya desde el siglo XIX y que proliferaron un poco más después de la Guerra Civil. Y esta actitud no era solo de España. Yo la viví, naturalmente atenuada, en una parte católica de Alemania, en la Westfalia, donde estaban marcadas las familias que los domingos no acudían al culto parroquial, era fundamentalmente católica, porque iban al Gottesdienst o servicio de Dios que se tenía en una villa cercana, en Barendorf, donde yo residía muy cerca en un monasterio benedictino. Trato con los protestantes el imprescindible, solo para mantener una buena relación de vecindad, pero fuera de eso despachaban en la relación con ellos haciendo un gesto de reprobación con la mano y diciendo las palabras schrecklich, evangelische, cosa mala, evangélicos. Esta situación
ya minorada en los ambientes más cultos, pudo darse por terminada con la elección para el pontificado del Papa Juan XXIII, ya queda muy atrás, que en su alocución a los cardenales, aún antes de presentarse al pueblo en el balcón central de la Basílica de San Pedro, dijo más o menos estas palabras: abrimos los brazos a los hermanos que un día abandonaron la Iglesia y les decimos que si quieren volver a la casa paterna, los acogemos de verdad y que la encontrarán limpia y arreglada, mejor que cuando la dejaron. Esto tendríamos que evaluarlo nosotros ahora. Pensaba probablemente el Papa Juan XXIII más en la Iglesia oriental, donde él había sido nuncio, en Bulgaria y en Turquía, pero surtió también efecto entre los protestantes, que ya habían intentado establecer un diálogo ecuménico, la Unión Católica de las Iglesias, que se encargó de reanimar y reorganizar el Concilio Vaticano II. Y en estas estamos. Este año 2017 es el primero en que se unen o nos unimos protestantes y católicos para conmemorar con diferente intensidad de expresión la fecha clave de la inauguración del luteranismo. Como producto de esta unidad apareció el año pasado un documento conjunto de la Federación Luterana Mundial y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que lleva por título Del conflicto a la comunión. Lo tengo en la cartera, simplemente para que lo vean. Pásame. Ah, no, lo tengo aquí delante. Es este. Del conflicto a la comunión. Conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la Reforma en el 1217. Informe de la Comisión Luterano-Católica sobre la unidad. Bueno, es muy interesante para el que quiera conocer no solamente el momento en que se encuentra el diálogo entre católicos y protestantes, sino para el que quiera tener una síntesis de la doctrina luterana vista por los católicos. Porque muchas veces estudiamos o conocemos la doctrina luterana, tal como la expuso Lutero. Y de eso es fundamentalmente de lo que yo voy a hablar. Pero en el epítome se hace no una crítica, sino una reflexión de aquellos puntos en los que coinciden más con los católicos y en los que podemos estar o estamos más de acuerdo. Un acuerdo total, tenemos que decir que todavía no lo hay. En este documento, que se titula Del conflicto a la comunión, se trata de orientar las celebraciones de este presente año 2017. Se quiere, ante todo, que se eviten las confrontaciones polémicas que llegaron casi a la mitad del siglo XX. No se trata de negar o tergiversar la historia, sino de narrarla de manera nueva y, sobre todo, pacífica, teniendo en cuenta una afirmación del citado Papa San Juan XXIII. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. El párrafo 18 del documento al que acabo de aludir se expresa de esta manera: lo que sucedió en el pasado no puede cambiarse. Lo que sí se puede cambiar con el paso del tiempo es lo que se recuerda del pasado y el modo en que se ha de recordar. Con vistas al 2017, la clave no está en compartir una historia diferente, sino en contar esa historia de manera diferente.
la manera de contar esta historia de manera diferente. Ahí estuvo la clave de muchas polémicas y también el punto de partida que nos llevó al buen entendimiento en que hoy nos encontramos. Este proceso de entendimiento entre católicos y protestantes comenzó de una manera abrupta en los últimos años de la vida de Lutero y no se dulcificó hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en que hizo irrupción, tanto en el campo protestante como el católico, una abundante literatura sobre la vida y la obra de Fray Martín que llenó nuestras bibliotecas con miles de títulos. Hay que tener en cuenta que en ese mismo periodo, comenzaron a publicarse las obras completas de Lutero, que culminaron el año 209. Empiezan a publicarse en el 1883 y se termina casi un siglo, más de un siglo, en el 2009, con la edición de 120 volúmenes en folio. De esta interminable bibliografía voy a comentar media docena de títulos que demuestran bien a las claras cómo fue cambiando el conocimiento y el aprecio del gran reformador desde el comienzo de su batalla hasta nuestros días. O sea, quiero decir que inmediatamente después de la muerte de Lutero se establece una especie de diálogo agresivo entre católicos y protestantes que no se dulcificará hasta mitad del siglo XIX o finales del siglo XIX, y a mitad del XX entramos en esta situación que es, desde el punto de vista ecuménico, bastante aceptable. Voy con los primeros escritos católicos sobre Lutero. Martín Lutero falleció de forma inesperada en la madrugada del 18 de febrero de 1546, en su ciudad natal de Eisleben, donde se encontraba ocasionalmente. Parece curioso, después diré cómo Lutero salió de su pueblo para ser religioso y a la hora de morir casualmente vuelve a su pueblo y es donde le sorprende la muerte. Aunque enseguida se pusieron en marcha los preparativos del traslado de su cadáver a su residencia de Wittenberg, profesor universitario, no hubo tiempo de preparar sus funerales con la solemnidad que su personalidad requería. Sin embargo, la noticia se difundió por toda Alemania como reguero de pólvora y como la exaltación de un mito que todos necesitaban. La autoridad secular para afianzar la confesión religiosa que habían profesado. El naciente protestantismo para que hubiera alguien capaz de unificar sus sectas, y el pueblo sencillo para reafirmar de cara a Roma sus ideales separatistas y autónomos. En la parte católica tuvo poca repercusión, porque sus personalidades estaban reunidas en Trento, en el momento en que muere Lutero, celebrando las primeras sesiones de aquel gran concilio que llevaba el nombre de Trento. Y aunque éste tenía por objeto hacer frente a las innovaciones del reformador alemán, el concilio de Trento se convocó fundamentalmente para eso, estaban más centrados en la doctrina que en la persona. Y al fin de cuentas, la muerte de éste era un obstáculo más que se quitaba de en medio. Sin embargo, es curioso que en aquel ambiente de la desaparición de un gran enemigo surgiera en el campo católico una abultada bibliografía de Lutero, que estaba destinada
a marcar su figura siempre en el campo católico para más de 3 siglos. Su autor era un sacerdote alemán, anciano, que desde hacía tiempo venía marcando de cerca la persona de Fray Martín. Ya había escrito sobre él muchas cosas, siempre violentas y hostiles, que dieron lugar al estudio sobre su persona y su obra, que se publicó en 1549, Lutero muere en el 46, con el título de Commentaria de Actis et Scriptis Martini Lutheri, comentarios de los hechos y escritos de Martín Lutero. Como se deja entender, el libro estaba escrito en latín, lengua inteligible para los lectores del tiempo, y no en alemán, que era una barrera para los no nacidos en aquella poderosa nación. La difusión del libro fue la que se esperaba, y como he dicho, marcó la estampa de Lutero para los católicos europeos durante 200 años. El autor se llamaba Devenek, que él sustituyó por el nombre latino de Juan Cocleo fundamentalmente. Y por eso se dijo que Lutero era conocido por los católicos según el bando o el estigma que sobre él había lanzado Cocleo. Efectivamente, Cocleo no podía hablar peor de Lutero. Hasta recogía la dicharachería popular de que podía haber sido engendrado por un demonio y que si no lo era, pareció tener trato con Satanás durante toda su vida. Me da casi vergüenza leer estas cosas, pero el ambiente de aquel siglo XVI era este. Creo que el padre Ricardo García Villoslada sintetiza bien las tesis cocleanas en este párrafo que me parece oportuno citar. Cocleo, dice Villoslada, reconoce la superioridad de su talento, de la de Lutero, pero le niega íntima y sincera religiosidad. No entiende su verdadera psicología y los problemas espirituales que atenazaban su conciencia. Para Cocleo, el alzamiento de Lutero contra las indulgencias se explica por una triste y miserable rivalidad frailesca de agustinos, Agustino era Lutero, contra dominicos, que era su opositor Juan Tetzel. Es lo que acaba de decir María Jesús en su presentación. El reformador, tal como aparece en esta historia, siempre la de Cocleo, no está desprovisto de cierta grandeza humana, pero en el aspecto moral es abominable. Sigo citando Villoslada. No por su lujuria. Cocleo no le acusa sino de su matrimonio sacrílego con una monja. Después, al final, hablaré un poquito de esto. Sino por su orgullo y soberbia, por su ambición, por su hipocresía, por su iracundia, por sus blasfemias contra el Papa y los santos. Para él, Lutero es un monje sedicioso y rebelde, perturbador de Alemania, falso intérprete de la Sagrada Escritura y autor de dogmas perniciosos. Termino la cita. No está mal, si tenemos en cuenta que Villoslada no recoge todos los epítetos de Cocleo y que yo todavía he limado algunos de los recogidos por él. Evidentemente, este cuadro no podía perdurar y empezó a cuartearse en el año de 1883, cuando la Iglesia luterana celebró el tercer centenario del nacimiento de Lutero, que tuvo inevitables repercusiones en la historiología de la Iglesia católica. La separación de Cocleo no se verificó abruptamente, pero se pusieron los pilares para que se abordara con estudio et sine ira, es decir, con investigación y sin odio,
la verdadera figura del reformador alemán. Ahora empiezan los que quieren ser primeros biógrafos de Lutero desde un punto de vista doctrinalmente y religiosamente independiente, pero que todavía no lo logran. El primero en abrir brecha fue un padre dominico de origen belga, pero de nacimiento tirolés, es decir, un hombre de gran energía y de gran temperamento, que publicó en el 1903, 20 años más tarde, un grueso volumen que llevaba por título Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung, es decir, Lutero y el luteranismo en su primer desarrollo. Libro que en sucesivas y frecuentes ediciones fue ampliado notablemente. Su autor se llamaba Enrique Susson Denifle, conocido simplemente por Denifle, como yo lo citaré en adelante. Era este un fraile dominico que poseía una amplísima formación literaria, y de aquí viene su triunfo. Era doctor honoris causa de muchas universidades de Europa y pertenecía a las principales academias histórico-teológicas de diferentes países. Cuando decidió escribir sobre Lutero, era vicearchivero del Archivo Secreto Vaticano, que el Papa León XIII acababa de poner al servicio de los investigadores. Su superior inmediato, el primer archivero, era el cardenal Erle, un hombre competentísimo en paleografía y diplomática. En aquel momento, la figura de Lutero experimentaba un auge en el aprecio que siempre había tenido en Alemania. La cultura laicista de la Kulturkampf le presentaba como un corifeo contra la Santa Sede, de cuya influencia había que librarse, como estaba haciendo Austria. Y estaba también de moda el movimiento romántico, que veía en Lutero el prototipo de la raza alemana hasta el punto de acuñar esta especie de eslogan: Lutero est noster verus homo Germanicus. Lutero es el prototipo, el verdadero modelo del hombre alemán. En este contexto, es natural que los servidores de la Santa Sede, también ellos de origen teutónico, quisieran establecer un contrapeso, situando la figura de Lutero en el lugar que históricamente le correspondía. En esto trabajó, por ejemplo, Ranke, el gran historiador de los papas, y muchos otros. Lo cierto es que Denifle, sin entrar en su profunda intención, lo que hizo no fue solo hablar de Lutero, sino hablar mal de Lutero, presentándole como el más grande enemigo de la cristiandad europea, por lo menos de la unidad que Europa había tenido hasta entonces. Para Denifle, Lutero no era más que un joven profesor de teología, muy lejos de haber llegado a la madurez intelectual. No conocía las grandes escuelas doctrinales de la Edad Media. No sabía nada de Santo Tomás de Aquino ni de San Buenaventura, ni siquiera de Egidio Romano, que era el mayor teólogo de la orden agustina de aquel tiempo. Solo conocía, y a medias, los postulados del nominalismo, que era una corriente contestataria y poco precisa, y así sucesivamente. Por otra parte, Lutero no simpatizaba con las corrientes espirituales de su época, que proclamaban una reforma in capite et in membris, pero partiendo de las instituciones establecidas desde el seno de la Iglesia Católica, quería hacer una cristiandad completamente nueva. Esta visión de Denifle
en la que todavía la negativa apreciación de Lutero desde el punto de vista moral, que era la misma que había tenido Cocleo, no encontró obstáculos dentro de la Iglesia católica, aunque solo fuera por el prestigio que tenía el archivero del Vaticano, pero suscitó la repulsa de la Iglesia protestante, que contaba con figuras tan extraordinarias como Adolfo Harnack, el cual llegó a pedir que el dominico Denifle fuera expulsado de la Academia de las Letras de Berlín, que era una de las muchas a las que Denifle pertenecía. La polémica que llegó a establecerse fue epocal, y aunque su efecto inmediato fue una separación todavía mayor entre la confesión católica y la protestante, sirvió al menos para que los eruditos de una y otra parte tomaran a pecho los estudios sobre Lutero, dando origen a una interminable bibliografía, a la que llega un momento en que no se sabe muy bien desde qué parte escribe cada uno de los autores. En la parte católica surgió entonces la obra de un jesuita, el padre Hermann Grisar, que sin renunciar a los datos históricos de Denifle, presentó un Lutero más moderado y encuadrado en un ambiente espiritual más personal y concreto, que ponía el punto de partida de la Reforma no en la malicia de su iniciador, sino en una crisis religiosa que transformó por completo la manera de ser de aquel fraile hambriento de Dios, que no halló otro modo de saciarse sino en una protesta contra la religiosidad recibida y, en consecuencia, en una lucha encarnizada contra Roma. Este es el título que el padre Villoslada da a su libro, del cual también traigo un volumen. Martín Lutero, primer volumen, El fraile hambriento de Dios, y segundo volumen, que es igual de grueso que este, En lucha contra Roma. Bueno, un fenómeno semejante se dio en el mundo protestante, que abandonó los estudios hagiográficos sobre Lutero por otros de carácter psicológico y más científico, que explicaran lo más profundo de su personalidad. Y así se habló no de la locura de Lutero, pero sí de su paranoia, de sus neurosis, de su conciencia mesiánica y, en último análisis, de su atormentada vida interior. Hay que tener en cuenta que por aquellos días proliferaban las escuelas de psicología, a la luz de las cuales se interpretó no pocas veces la personalidad del reformador alemán. Y así no es casualidad que a mediados del siglo XX aparecieran libros sobre Lutero como problema, con más interrogantes que afirmaciones, de los cuales puede ser un buen ejemplo el del francés Lucien Febvre, que expone de la manera más bella el paso de Lutero de fraile católico a ser enemigo de la Iglesia romana. En el mismo estilo está, digo solamente dos palabras, la biografía del padre Villoslada. Javier ha dicho lo fundamental. Yo diría, porque acaba de haber una segunda edición de la BAC, que este título que ha puesto Villoslada es muy hermoso y corresponde perfectamente al contenido, pero yo habría puesto simplemente Martín Lutero, un diccionario biográfico, porque cualquier cosa que se quiera saber sobre Lutero, de una manera o de otra, se encuentra en el padre Villoslada, que tiene un índice estupendo y que es fácil para cualquiera
llegar a cualquier particular o a cualquier problema luterano siguiendo el índice de materias primero y también de personas del padre Bioslara. Últimamente ha salido otro librito que es de un cardenal, es del cardenal Casper. Este es muy pequeño y hay edición española, yo tengo la italiana. Pero este presenta a Lutero, como acaba de decir Javier, como un hombre intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y entonces va viendo distintos aspectos de la doctrina y dictaminando esto es medieval, esto es moderno. Naturalmente, en un libro tan pequeño no se puede recorrer todo Lutero, pero lo hace tomando aquellos puntos que son los más principales de su doctrina. Y en este sentido ya no digo más porque está al alcance de todos. Muy bien, y paso a lo que podría ser la segunda parte de la conferencia. Llegados a este punto, y en la presencia de tantas y tan encontradas opiniones, es inevitable repetir la pregunta que todos estos autores se hicieron. ¿Es posible escribir una biografía de Lutero? ¿Se puede delinear o bosquejar como se puede en el espacio de una conferencia decir algo de su figura fiel a la historia? Yo diría, biografías se hicieron muchas, y hablando de bosquejos se puede decir que la vida de Lutero, al menos a mí, me parece bastante sencillas, con pasos y estadios muy parecidos a otras figuras de su tiempo, pero que es dentro de él y en la repercusión de sus acciones más relevantes donde se manifiesta la grandeza del personaje, encomiable para sus seguidores y condenable para sus adversarios. Lutero nació, como tantos otros, en una sencilla familia de obreros y campesinos en la ciudad de Eisleben en 1483. Su padre, primero campesino y después trabajador en la mina, y su madre se dedicaba a sus labores y a la educación de sus hijos, otro hermano de Lutero y 4 hermanas, que formaban para aquel tiempo una familia discretamente numerosos. Para ellos quería su padre lo mejor y que no se quedaran en la condición de mineros que él había superado de alguna manera, llegando a ser vigilante de la mina y concejal de algún pueblo a donde se trasladó la familia. Para Martín quería la carrera de Derecho, que fuera un buen abogado, y para conseguirlo no ahorraba esfuerzos ni ejercicio de autoridad, tanto en su casa como en la escuela. La niñez de Lutero fue dura, gritos en casa, azotes en la escuela, dice uno de sus biógrafos. Y por eso muchos creyeron que esta circunstancia había influido negativamente en la primera formación del reformador. Miedo, complejos, falta de libertad, equivocado temor de Dios, etcétera, etcétera. Yo no creo que la educación del futuro reformador, es decir, de Lutero, se haya diferenciado mucho de la que recibían los demás muchachos del lugar. Aunque es posible que Lutero les aventajara en sensibilidad, como parecía aventajarles en inteligencia. Lutero hizo efectivamente la carrera de leyes en la Universidad de Erfurt, pero no le gustaba el derecho y, según parece, nunca pensó que iba a ser abogado. Por caminos bastante normales, salpicados de vez en cuando por algún episodio que él interpretaba como una llamada de Dios, por ejemplo, el haber salido incólume
de una tormenta en la que creyó morir, fue madurando en él la vocación eclesiástica, que culminó en su entrada en el monasterio o convento agustino de Erfurt a sus 22 años. Diríamos hoy una vocación tardía. Pese a las sospechas de algunos de que Lutero nunca tuvo vocación religiosa, sino que todo esto fue una treta para presentar a su padre la llamada de Dios como superior a sus planes, la verdad es que Martín fue un fraile relativamente feliz en aquel monasterio, piadoso, muchas veces ejemplar, alumno destacado de sagrada teología y sumamente apreciado no solamente por los formadores de aquella casa, sino por las primeras autoridades de aquella provincia o demarcación religiosa. Hasta llegar a su cantamisa el día 2 de mayo de 1507 y prolongando su estancia en el convento 3 años más, cuando salió para Roma y no volvió más a aquella casa donde había sido relativamente feliz. Aquí viene uno de los episodios de la vida de Lutero, que es el viaje a Roma, que muchos interpretan como una causa de su rebeldía. Había aquel refrán que todavía se dice, Roma veduta, fede perduta, ver a Roma y perder la fe. Y Lutero vio muchas cosas en Roma, pero sus biógrafos están bastante de acuerdo en decir no vio nada extraordinario que no hubiera en otras partes. El ambiente aquel ya lo conocía, que es lo que tendríamos que decir hoy. Roma es lo que hay en otras partes, pero globalmente, en grande. Bueno, digo que allí fue relativamente feliz, no porque Lutero dejara de tener problemas en aquel centro, sino porque allí había empezado a manifestarse las dudas de su atormentada conciencia sobre su lugar dentro de la Iglesia católica. La formación recibida, el valor de la teología, el misterio de la predestinación, la libertad humana y cosas por el estilo. Desde entonces y hasta su muerte, Lutero no salió de Wittenberg, como no fuera por razones de ministerio, era un gran predicador, o exigencias, como fundador que era, de la Reforma, hasta que fue a morir a Eisleben, el pueblo donde había visto la luz. Allí, en el convento de Wittenberg, Lutero volvió a la regla de San Agustín, si bien de forma más moderada. El convento era un poco más libre. Allí volvió a experimentar las consolaciones y los escrúpulos de la vida ascético-mística de un religioso. Y allí, o desde allí, pilotó los acontecimientos vacilares del inminente protestantismo. Allí siguió, después de su matrimonio, ocupando con su mujer y sus hijos las habitaciones del prior, y como el convento era grande, lo convirtió en una especie de convictorio o de pensión para los frailes que teóricamente habían pasado a la Reforma y para la residencia de huéspedes más o menos estables y para un grupo de muchachos dependientes de él que seguían sus lecciones universitarias o introductorias. Un monasterio de nuevo cuño, como dijo él a algunos amigos que lo visitaron. Y así como el convento de Erfurt había sido la residencia de un fraile hambriento de Dios, Wittenberg lo fue desde entonces de aquel mismo fraile en lucha contra Roma. El primer acontecimiento capital para la Reforma que tuvo lugar allí fue la Turmerlebnis, o la iluminación de la torre, que Lutero experimentó
en torno al año de 1515 y que él mismo describió de esta manera. Se hallaba entonces el novel profesor, él, explicando las epístolas de San Pablo y personalmente obsesionado con los problemas de la justificación y de la predestinación, en último término, de su salvación. Y buscaba en el Evangelio una respuesta que no acababa de encontrar. Esta es la crisis propiamente de Lutero. ¿Cómo puedo yo hallar un Dios propicio para mí? Estas dos palabras, propicio y para mí, eran la clave. Entonces cayeron sobre sus ojos unos versículos de San Pablo, el 16 del capítulo 1 de la carta a los romanos, donde se leía literalmente: no me avergüenzo del Evangelio. En él se revela la justicia de Dios, que nos lleva de la fe a la fe, según está escrito: mi justo vive por la fe. Allí tendría que estar la solución, puesto que ese era, según San Pablo, el mensaje del Evangelio. En él se revela. Pero ¿qué mensaje más enigmático? El Evangelio es novedad, Nuevo Testamento, y su revelación era la justicia. ¿Qué cambiaba entonces en relación con el Antiguo Testamento? ¿No se había hablado bastante en el Antiguo, de la justicia y de los castigos de Dios sobre el injusto, sobre el impío? Fue entonces cuando Lutero sintió la revelación, la justicia de Dios. Allí estaba la clave. Él estaba entendiendo la justicia de Dios como un acto punitivo, la justicia con que Dios nos castiga. Y no era eso, sino una justicia activa, un acto de amor por el que Dios es justo, santo, y nos justifica o nos santifica a nosotros. Allí se disiparon todas sus dudas, y la justicia de Dios, frente a la cual experimentaba en su alma los tormentos del infierno, dice él, empezó a producirle las delicias del paraíso. Lutero no leyó más, porque en los versículos siguientes Pablo vuelve a hablar otra vez del tema del castigo de los impíos. Pero él no quería saber más y tuvo el convencimiento de que había sido el primero en descubrir el sentido de aquel versículo. Lutero no sabía entonces que pasados 3 siglos, Denifle, su encarnizado enemigo, se encargaría de sacar a relucir más de una docena de textos teológicos medievales que lo habían interpretado en aquel sentido y que Lutero desconocía. Pero este convencimiento de haber sido él el primero y el verdadero intérprete de este texto le llevó a una postura de indignación contra la Iglesia romana y de rechazo contra su magisterio. ¿Cómo era posible que la Iglesia, esposa de Cristo, no hubiera descubierto el verdadero sentido del Evangelio? Una esposa así no es la legítima esposa de Jesucristo. Y aquí empezó de verdad la revolución de Lutero, muchos años antes de que viniera sobre él la excomunión. Es verdad que Lutero escribió muchos años después la historia de este suceso. Él la escribe para que sea prólogo de sus obras completas que va a publicar un amigo suyo, también reformador, Melanchthon. Y entonces se cree que Lutero pudo ver las cosas sucedidas en su vida de otra manera. La verdad es que Lutero escribió muchos años después la historia de este suceso, como digo, y pudo englobar en él sentimientos y vivencias que solo experimentó más tarde. Pero si las cosas son como él dice, hay que concluir
que con la experiencia de la Torre, Lutero empezó a ser luterano y en aquel mismo momento se iniciaba el protestantismo. No faltaba más que la confrontación directa y abierta con la Iglesia católica. El choque se produjo 2 años más tarde, el día 1 de noviembre de 1517, con la llamada Lucha de las Indulgencias. Se trata del episodio que hoy estamos conmemorando. La lucha de las indulgencias es seguramente el acontecimiento más conocido en la vida de Lutero. De él se trata hasta en los libros de texto para los estudiantes. La confrontación con los católicos no fue tan violenta como se describe, pero sus consecuencias fueron incalculables. Lo que al principio parecía una escaramuza entre órdenes religiosas, cosa frecuente en aquellos tiempos, marcó hasta el presente la historia de la Iglesia y del mundo. Como se sabe, todo comenzó con una bula del Papa Julio II, mandando que se predicara en toda la Iglesia una indulgencia general y plenaria que llevaba consigo una cuestación de dinero destinada a sufragios por los difuntos, pero que inmediatamente se invertiría en las obras en curso de la actual Basílica de San Pedro. Aquella indulgencia tardaría años en ser proclamada en Alemania, que ya estaba atosigada con contribuciones para otros fines. Pero al fin, el Papa León X, un Médicis, urgió la obligación de llevarla a cabo enseguida, comisionando para ello al arzobispo de Maguncia y a un dominico, Juan Tetzel, conocido por sus sermones. Fue entonces cuando saltó la confrontación. Se dijo que Martín Lutero, otro predicador de fama, se había sentido pospuesto y había empezado la lucha. Pero en realidad, contra lo que reaccionaba Lutero no era contra la persona de su rival, sino contra el contenido de sus sermones, que pugnaba de lleno con la iluminación de la Torre. En ellos no se hablaba de fe, ni siquiera de evangelios, sino de obras y de dinero a recoger para Roma. A Lutero ya le importaba poco la denominada esposa de Cristo, la Iglesia del Papa, y así inició una lucha no de púlpitos, sino de cátedras, con este documento de carácter académico en el que condensó en 95 afirmaciones o tesis su doctrina sobre la Iglesia. Allí había de todo, cosas buenas y malas, y lo divulgó por toda Alemania, invitando a los doctos a discutirlas con él en la Universidad de Wittenberg el día de Todos los Santos, el más apropiado para las indulgencias. Aquí estuvo el error de Lutero, el éxito de su disimulada intención, porque la reunión no se hizo, es decir, la disputa de las tesis no se hizo, no se había avisado con tiempo suficiente. Pero las tesis fueron a parar no solo a los obispos alemanes, sino a todas las universidades de Europa y, naturalmente, a la Santa Sede Apostólica, remitidas por el arzobispo de Maguncia. Las universidades respondieron con las correspondientes censuras que intercambiaron entre sí, tachando a Lutero de hereje. Y Roma intervino con 2 bulas, condenando la primera, la doctrina de Lutero, y la segunda, la persona misma del reformador. Eran estas la Exsurge Domine del 15 de junio de 1520 y la segunda, la Decet Romanum Pontificem del 3 de enero de 1521. En estas estaba la excomunión de Lutero. La primera no tuvo buena acogida ni entre los seguidores de Lutero ni entre la parte católica. En ella figuraban
los puntos fundamentales de la teología luterana, pero no era suficientemente claro, era bastante impreciso y sobre todo tenía poco orden intelectual. Pero allí estaban las doctrinas principales de Lutero: la falsa concepción del purgatorio, la incapacidad del hombre para evitar el pecado, el valor y el número de los sacramentos, que quedarían reducidos solo al bautismo y a la Eucaristía, la cena del Señor, y en último término, el primado y la potestad universal de Romano Pontífice. En ella se echaba de menos una exposición detallada de la justificación por la fe, que era el punto principal de partida, la experiencia de la torre en torno a la cual se articuló todo el fenómeno luterano. Por eso se tuvieron sobre ella interminables disputas, y aunque el Papa se declaraba dispuesto a acoger y reconciliar a Lutero, si verdaderamente se arrepentía, éste reaccionó quemando solemnemente la bula y haciendo inevitable la excomunión de su persona, que se produjo medio año después. La bula Decet Romanum Pontificem, más moderada en la forma, pero más contundente en el fondo, fue el acta de ruptura de la Iglesia Católica con Lutero y de Lutero con la Iglesia Católica. Desde entonces, Lutero era sencilla y llanamente un hereje, que al no tener sitio en la Iglesia, tampoco lo tenía en el imperio, que territorial e ideológicamente se confundía con la cristiandad. Y aunque el emperador Carlos V, coronado como tal en una fecha intermedia entre aquellas dos bulas, quiso darle una última oportunidad en la Dieta de Worms, después de 3 días de discusión, Lutero se despidió de la Dieta con aquellas palabras que hicieron historia: yo no aguanto más, no puedo obrar de otra manera. Ich kann nicht anders. Que Dios me ayude. Amén. El luteranismo ya estaba en marcha a velas desplegadas, he dicho. Se han adelantado, faltaba un poquito. Sí, tengo un epílogo. Mi semblanza de Lutero termina aquí, en el año de 1521, cuando todavía le quedaban 25 años de vida. Y es justo que nos preguntemos qué ocurrió con él durante ese cuarto de siglo. Muy sencillo, la vida de Lutero siguió siendo importante, pero ya transcurrió toda en el campo de la Reforma, y por eso pertenece más que a la persona al movimiento por él iniciado. Ya no es tanto la historia de Lutero cuanto la historia del luteranismo. Por eso estudios como el de Lucien Febvre, que he citado, no lo llevan más adelante de este año. Hasta el 1515-25 la lleva Febvre, porque el camino quedaba trazado y Lutero no hizo más que seguirlo con los altibajos inevitables de cualquier biografía. Lutero siguió siendo el profesor universitario de Wittenberg, que vio pasar a su bando a los profesores y alumnos de aquel centro, y con ellos al mundo civil con creciente entusiasmo, que seguía oyendo sus sermones. Él no era el Papa, pero era la referencia doctrinal de la Reforma, la referencia doctrinal de sus seguidores. Entretanto, seguía escribiendo libros y ajustando los puntos principales de su teología, que no nació de repente, sino como fruto de una evolución que duró toda su vida. Después de mucho pensarlo, porque seguía sintiéndose sacerdote, esto es curioso, a servicio del pueblo de Dios, decidió contraer matrimonio y lo hizo con una muchacha que había sido monja cisterciense y que había dejado el convento con un grupo de compañeras seguidoras de Lutero.
un fenómeno que también nosotros hoy día conocemos. Él mismo había intentado casarla con otros, que no habrían sido mal partido, porque ella procedía de una aristocracia alemana venida a menos. Él siempre dio gracias a Dios porque su matrimonio había salido bien, porque si sale mal, decía, es un infierno. Y su mujer, Catalina de Bora, le había ayudado en su misión como ama de casa y abadesa de su reformado convento de Wittenberg. De ella tuvo 6 hijos, 3 varones y 3 hembras, que no todos llegaron a la edad adulta, pero su apellido y su estirpe llegó hasta mitad del siglo XVIII. Lutero tuvo muchas veces conciencia de haber cambiado la religión y en otras tuvo la convicción de haber fracasado totalmente. Piénsese en la temprana e imprevista guerra de los campesinos, en el acontecimiento de contrarias y altivas sectas dentro de su reforma, en las aceradas disputas por precisar la fórmula de fe, su nuevo credo, etcétera, etcétera. Pero cuando al final de su vida un amigo le dijo que él había sido el libertador de la cristiandad, Lutero se limitó a responder: lo soy y lo fui, pero como un caballo ciego que no sabe a dónde le guía su jinete. El jinete era Dios, que conoce como nadie los tortuosos caminos de la historia y que un día querrá desvelarnos el significado profundo de esta tragedia. Aprovecho la ocasión para profesarme discípulo de don José Luis Novalín y en este sentido me siento privilegiado de haber podido seguir en el seminario, de haber sido discípulo. Discípulo es seguidor, es el que aprende del maestro. Haber aprendido tantas cosas en el punto de la patrología, de la historia y también en el campo de la archivística, donde hemos compartido tareas comunes sucesivamente en el archivo de la catedral. Bien, quisiera hacerle una pregunta, una vez dicho esto y que se me ha permitido la libertad de expresarlo públicamente, quisiera hacer una pregunta en el sentido siguiente. La visión de la justificación, según Hans King, que desarrolló amplia y profusamente en el libro que tiene, tuvo, pregunto, un efecto real en la apertura por parte de los católicos en relación al documento que nos ha leído, me parece que es de Usala. Sí. Si el influjo de la teoría de la justificación sirvió para acercamiento. Vamos a ver, algo sí. Yo diría lo siguiente. Se dijo en un determinado momento que los católicos y los protestantes habían concordado en que tenían la misma noción de la justificación. Y en algún sentido es verdad, pero es verdad más bien en cuanto que la doctrina de una confesión es perfectamente comprensible para la otra. Pero hay una cosa más profunda, y es que el sentido de la justificación para el Lutero y para el católico no es el mismo. Para Lutero, la justificación dejaba al hombre tal cual estaba, en el estado de pecador. Dios no hacía más que no mirar, no ver el pecado. Es lo que se decía, cubrir el pecado con un manto y nada más. Mientras que para el católico, la justificación es de tal profundidad que es el hombre mismo el que cambia. Y aquí es donde creo yo que está una de las
diferencias radicales entre Lutero y los católicos en el concepto del hombre. Lutero tiene un concepto totalmente negativo del hombre, hasta llegar a decir, hasta las almas del purgatorio pecan, porque es pecado estar deseando salir de él cuando este es la voluntad de Dios. Son las exageraciones de Lutero. Y nosotros, que seguimos en esto, la doctrina del Concilio de Trento, tenemos el canon de la sesión sexta de la justificación, que dice, la justificación no es sólo el no ver el pecado, sino que es la renovación interior del hombre, que hace que de injusto sea justo, de no querido por Dios, querido por Dios, y que lo convierte en heredero según la esperanza de la vida eterna. Yo comprendo que son matices que no son fáciles de explicar, pero la verdadera diferencia está en el concepto que tiene del hombre la concepción protestante y la concepción católica. La concepción protestante es una concepción negativa, el hombre es siempre enfermo de cara a Dios, no tiene posibilidad de curación, lo único que se puede hacer es no verlo como es, y la concepción católica es la justificación, que es la gracia de Dios, es una sanación del hombre radical desde dentro. Creo que esto sea la... Muy bien, muchas gracias, San José Luis. Yo querría empezar por darles la enhorabuena a cada uno, tanto a María Luisa como al padre Novalín, que me pareció espléndida su conferencia y que aprendí muchísimo, porque esos puntos fundamentales sobre Lutero que nos daban en el colegio, pues hoy se expandieron y se vieron ya como en una película, ¿no? La vida de Lutero. Me encantó cómo desarrolló el tema, y quería haber comentado que Javier Fernández Conde estuvo en la fundación de Tribuna Ciudadana y que a mí me gustó mucho verlo hoy aquí haciendo la presentación de este acto, porque había quedado, bueno, un poco, no relegado, pero que me gustó mucho verlo ahí. Eso es mérito de María Luisa. Ah, sí. Bueno, pues me gustaría si pudiera decir las palabras que dijo Lutero ahora al final de la conferencia, unas palabras que dijo Lutero que yo no las entendí bien. Sí, no, se las repito. Es lo que dijo Lutero en la dieta de Worms. Es que lo de la dieta de Worms es muy largo para explicarlo. Y yo lo expliqué ampliamente en una conferencia del seminario. Aquella dieta era sumamente importante porque era la presentación en sociedad de Alemania de Carlos V. Carlos V, recién elegido emperador, rey de Alemania, no emperador todavía, viene a España y está en España unos años. Y vuelve a Alemania para ser coronado emperador. Y es coronado en este momento del 1520-21, y la dieta de Worms es el primer acto público en Alemania. Y Lutero, que no era un problema político, pero sí un problema religioso, y que ya estaba teniendo muchísimos seguidores, el Carlos V dijo, esto hay que abordarlo. Lutero ya estaba excomulgado por el Papa, pero el emperador concertó con el Papa, yo voy a darle una oportunidad. Y la oportunidad fue que se reuniera en la dieta de Worms
con un gran teólogo. El teólogo era Cayetano, que era un seguidor de Santo Tomás, le llamaban el Santo Tomás redivivo del siglo XVI. Bueno, pues discutieron durante 3 días, no 3 días seguidos, pero sí, fundamentalmente, 3 días se dedicaron a discutir. Se vio que Lutero ya no atendía, él fue consciente de que su doctrina era prácticamente revelada por Dios a él mismo y que de ninguna manera daría marcha atrás. Y las palabras de Lutero fueron, yo estoy donde estoy, ich stehe hier, yo estoy tieso, diríamos, aquí. No puedo obrar de otra manera, ich kann nicht anders, que Dios me ayude, amén. Lutero había dicho ya alguna vez, en reuniones anteriores, Dios me arrebata. Y así solía terminar las discusiones. Ustedes digan lo que quieran, pero a mí Dios me ha manifestado la verdadera doctrina de la justicia, de lo que es la santidad. Dios me arrebata. Que siguió diciendo todavía alguna vez en algunas de las dietas posteriores. Esas son las palabras de Lutero. Cocleo conocía muy bien la doctrina anterior a Lutero y decía, usted está creyendo descubrir el Mediterráneo y eso está integrado perfectamente en la doctrina de la Iglesia Católica. Y las cosas no son como usted las presenta, sino que esas ya las tiene en cuenta la Iglesia Católica, son conocidas. Digo, no sé si he exagerado por las dos partes con estos que hablan mal de Lutero y dando yo después una visión probablemente demasiado dulcificada de Lutero. Es muy difícil mantener el equilibrio. Esperemos que este año 2017 sirva para centrar las cosas y salgamos todos entendiéndonos un poco mejor. Yo estuve en Madrid este mismo año con una conferencia que fue más o menos la que escuchó María Luisa en el seminario, y allí estaba organizado por la Conferencia Episcopal. Y los ponentes éramos de las dos confesiones, tanto de la confesión católica como de la confesión protestante, y nos entendimos bastante bien. Quiero decir, entre la gente que se dedica a estos estudios ya no hay estos problemas de no entendimiento. Les diré una cosa que es interesante tener en cuenta. Yo tuve buena amistad con un obispo suizo que estaba muy metido en el diálogo ecuménico. Se llamaba Ivo Führer y era obispo de Friburgo, de Suiza. Por eso yo comprendo que es muy difícil y muy arriesgado el tema. Sí, no. Parece que tuviera que ser tan difícil en estos tiempos menos apasionados, ¿verdad? Claro, pero resulta complicado. Las obras de Lutero son, lo que he dicho, 120 volúmenes en folio, porque Lutero habló de todo, escribió de todo. Incluso cuando casi ya no tenía de qué escribir, empezaron a compilar lo que se llamaron los Tischreden, los diálogos de sobremesa. Ah, sí, muy curioso. Sí, bueno, sí. Que eran los discípulos y los comensales que anotaban todo lo que Lutero iba diciendo, todo lo anotaban. Y hay cosas bellísimas, y hay cosas, porque Lutero hablaba tan mal de los católicos como los católicos hablaban de él, ¿eh? Y estos diálogos de sobremesa en realidad son una delicia sabiendo de qué va. O sea, Lutero en este diálogo ataca o en este diálogo no ataca. Yo, entre muchos de ellos, yo no digo que los haya leído todos, pero he leído bastantes. Recuerdo uno que siempre me enterneció,
Dice que, lo he dicho yo, que Lutero tenía en su casa, en el convento de Wittenberg, él vivió allí con su mujer, allí nacieron sus hijos, se criaron, todo. Y allí vivían algunos frailes que seguían el convento, muchos de ellos se casaron, salieron del convento, etc. Pero algunos seguían allí. Y después había un grupo de estudiantes, más o menos pequeños, o de las edades que fueran. Y cuenta Lutero en uno de estos diálogos que uno de sus niños, y le llama así, uno de mis niños, Chintus, o sea, Jacinto, debía de ser, se enfermó, y se enfermó gravemente, y se puso a morir. Y fue Lutero a atenderle y a visitarle en sus últimos momentos. Y le dijo, niño mío, hijo mío, ¿qué le dirás tú a Dios cuando llegues a su reino? ¿Y cuál fue la respuesta del niño? Dice, pues le diré, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Bueno, estas frases, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, están tomadas del Miserere, pero eran las que figuraban en los libros que eran las artes moriendi, el arte de bien morir. Y entre las cosas que se decían al moribundo, o que decía el moribundo, una era esta. Otra era, muero dentro de la iglesia. Y así, cuando se habla, por ejemplo, de Santa Teresa, se dice que las últimas palabras de Santa Teresa fueron, en fin, muero hija de la iglesia. Y suelen decir los biógrafos, es que le costó muchísimo trabajo, porque en la iglesia se metió con ella la Inquisición, etcétera, etcétera, y estuvo muy incómoda, muy desagusto. No hay nada de eso, eso es otro problema. Es que los libros de bien morir que tenía Santa Teresa eran los que tenían estas frases del Miserere. Ten piedad, Señor, según tu gran misericordia. Y el primer biógrafo de Santa Teresa dice, y diciendo muchas veces, ten misericordia de mí, Señor, según tu gran misericordia, diciendo eso, expiró. No era una protesta, era simplemente repetir y decir lo que estaba en los libros de ayudar a bien morir, o de aprender a bien morir. Pero que él dice, estoy prisionero de la palabra de Dios. Siempre, eso lo dijo muchísimas veces. Que es la Biblia, a no ser que se me pruebe con la razón natural, sí, que eso también le empleaba Santo Tomás de Aquino, sí, vamos a no quitarle el san, aunque los protestantes suelen quitarle el san a los santos, suelen decir Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etc. Pues él dice, estoy prisionero a no ser que se me pruebe, porque él espera 3 días, le dan 3, él pide tiempo para... 3 días es lo que está en la dieta. En la dieta de Hugo, sí, y el emperador le concede tiempo. Sí. Mientras que el legado papal no quiere que le dé la palabra, pero Carlos V es muy joven y entonces quiere que dejen hablar a Lutero. Carlos V tiene 21 años. Exacto. Había nacido con el siglo. Había venido a Tazones, que se había perdido por una tormenta, ¿no es eso? En Villaviciosa, aquí muy cerca. Y el legado papal me parece que era, no sé si Alejandro. Bueno, es igual. Algo así. Bueno, en la película sale también un hombre joven vestido de eclesiástico. Sí. Y entonces pues pasa eso, que dice, soy prisionero y tal de la palabra de Dios y no puedo obrar en contra de la conciencia porque está en una regla también del gran teólogo que sigue toda la Iglesia Católica, porque viene en el derecho canónico incluso, y que después él quema obras también de Tomás de Aquino. Esto también es importante, junto con la bula papal, quema obras que están en la Suma Teológica que escribió Tomás de Aquino sobre la teología en general, donde se da mucha importancia a las obras. Entonces él se basa sobre todo en Pablo de Tarso, San Pablo. Que, por ejemplo, en Efesios 2 dice que nuestra salvación
no proviene de las obras, proviene de la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios. Pero esto me lo repiten mucho unos amigos míos que tengo protestantes evangélicos, pues me recuerdan siempre que por muchas obras que el hombre haga, por muchas penitencias, confiar en Dios, si uno se fía de Dios, si cree que Cristo murió en la cruz por todos, o ahora se ha puesto en la liturgia por muchos, ¿no? Por muchos, porque en la antigua liturgia latina venía pro multis referendum. Sí. Se acordará usted que usted seguramente ha sido también sacerdote preconciliar y todos los que han sido, puro luteranismo. Vamos, han vivido antes que yo, porque yo viví ya una liturgia que era niño que no está abriendo un panorama amplísimo. Por ejemplo, esto de por muchos. Sé que su erudición es mucha y yo he estudiado también muchas cosas sobre estos temas. Déjele contestar Sí, por supuesto. un poquito. Eso, yo creo que esa es una de las discusiones fundamentales, pero que hoy está más centrada en que la gracia sana al hombre interiormente, lo renueva, que en el problema obras fe. En eso estamos bastante de acuerdo, tanto católicos como protestantes. Lo que pasa es que el protestante, el típicamente luterano, dice, el hombre sigue siendo siempre malo. Lo que pasa es que Dios no quiere verlo, hace como que no lo toma en cuenta. Mientras que el católico dice, no, Dios hace al hombre bueno por dentro y empieza ya a verlo como bueno. Pero esto nos llevaría lejísimos. Son temas muy filosóficos y muy y teológicos, después, intrincados. Otra cosa interesante. De hecho, hubo una polémica entre Báñez, que era dominico, usted lo sabrá, y el jesuita Molina, donde uno defendía el libre albedrío y el otro era más agustino. Sí, esos son problemas retornantes. Son problemas para otra conferencia, a lo mejor. Para un ciclo. Pero hoy vamos a dar las gracias a Muy don bien, José María gracias, González Navalín José Luis. por la estupenda conferencia. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos su asistencia, que es un honor para mí. Muchas gracias. Más gracias todavía.